Este video corresponde a la práctica número 8, referente a las reglas de funcionamiento en amplificadores operacionales. Para esta práctica haremos uso del amplificador operacional UA741. Serán mediciones y se hará la construcción de dos circuitos, uno que tiene un funcionamiento no inversor y el otro como inversor. Inicio la construcción del circuito. Como primer punto en la práctica haremos mediciones en el circuito no inversor. Con el multímetro haremos mediciones de voltaje en corriente directa en los puntos H e I del circuito. Para obtener los valores de H, estaremos variando el potenciómetro hasta obtener estos valores en el punto H y medimos en el punto I. Tales puntos son, según el diagrama, el punto H sería la entrada no inversora del amplificador, que es este punto, y el punto I es la salida en el amplificador. Estos dos haremos la medición. Ok, iniciamos la simulación. Con un valor de 0.4 volts en la entrada no inversora del amplificador, veremos que voltaje se registra en la salida. Ok, variamos el potenciómetro. Ok, aquí lo tenemos, aproximadamente 0.4 volts, y pues vemos que en la salida es lo mismo. Ahora con un valor de 0.2 volts, aproximadamente ahí son los 0.2 volts, y el voltaje en el punto I, en la salida del amplificador, pues vemos el mismo valor de voltaje. Ok, ahora a 0 volts. Ok, el valor de 0 volts pues casi no se puede ajustar, pero el valor más cercano serían los 243 microvolts.
que es prácticamente cero. Ok, ahora calibraremos para que nos dé un valor de 0.2 negativo, 0.2 volts negativo. Ok, eso sería lo más cercano. Y pues vemos que en la salida tenemos el mismo valor, aproximadamente el mismo valor, una ligera diferencia, pero para fines prácticos es el mismo. Ya por último, para un valor de 0.4 volts negativos, ok, eso sería lo más cercano. Y vemos que en la salida se mantiene el mismo valor. Ahora realizaremos una operación con esos valores. Dividiremos el voltaje en el punto H entre el voltaje en el punto I. Y para el primer valor, pues si son prácticamente iguales, lo que nos dará es el valor unitario. Aproximadamente, bueno, aquí para esta división 1.025. Por lo que se va registrando en el cálculo de los datos, este punto en la práctica nos sirvió básicamente para comprobar que el circuito no inversor tiene una ganancia de voltaje unitaria. Tiene un voltaje de entrada prácticamente igual al de salida. Y se le puede llamar a este circuito como un amplificador operacional no inversor de ganancia unitaria. Okay. Para el siguiente punto conectaremos la salida del amplificador no inversor a la entrada del amplificador inversor. Okay. Y haremos mediciones. Y además hay que ajustar el potenciómetro para que el voltaje de entrada sea de 1 volt positivo. Ok, ahí tenemos la conexión. Ahora ajustamos el valor de 1 volt. Bueno, es prácticamente poner el potenciómetro sin resistencia. Entonces, lo más cercano son 0.98 milivolts. Ok, entonces trabajaremos con ese valor. Según el diagrama, estos puntos son los correspondientes a medir. Ok, iniciamos la simulación y empezamos con el punto en el nodo B. Y obtenemos un valor de 75.8 microvolts. Ok, ahora en el nodo C, que corresponde al punto donde es la entrada no inversora del amplificador, tenemos un valor de voltaje
de menos 79.5 microvolts. Ok, el nodo D corresponde a la salida de ese mismo amplificador inversor. Registramos un voltaje de menos 9.8 volts. Ok, en el nodo E, que según el diagrama corresponde a la entrada no inversora del segundo amplificador. Y obtenemos que su voltaje es igual al del nodo D, menos 9.8 volts. Ok, ahora en el nodo F, que corresponde a la entrada inversora del segundo amplificador, medimos un voltaje de menos 5 volts. Por último, en el nodo G, que es en la salida del segundo amplificador, el voltaje que medimos es de menos 10 volts. Ok, esas serían las mediciones que corresponden al segundo punto de la práctica. Ahora lo que veremos con estos valores será revisar si se cumplen o no algunas condiciones. La primera de ellas nos dice que el voltaje de B es aproximadamente igual al voltaje de C y ambos son casi cero, son aproximadamente a 0 volts. Aquí tenemos esos dos voltajes, B y C, y pues sus valores son muy mínimos en microvolts. Entonces se cumple esta condición. Prácticamente tienden a cero. La segunda condición nos dice que el voltaje en el punto D es negativo y lo que medimos fueron 9.8 volts negativo. La tercera nos dice que el voltaje en ese mismo nodo, en el D, es menor que el voltaje de saturación. El voltaje de saturación es aproximadamente igual al voltaje de la alimentación. Tenemos que la alimentación en los amplificadores es de 12 volts. Entonces se cumple la condición. El voltaje de nada más registra 9.8 volts. Muy bien, para el primer amplificador las condiciones se cumplen. En el segundo nos dice que el voltaje en F es aproximadamente igual al voltaje en E. Nos marca 9.8 negativo y 5 volts. Y el siguiente nos dice que el voltaje en el nodo G es menor al de saturación. Okay, el de saturación más o menos es el voltaje de alimentación y sí es menor. Bueno, estas mediciones corresponderían al punto 2 de la práctica. Ahora, para el siguiente punto, haremos unas mediciones que apuntaremos en esta tabla. Las mediciones serán en los puntos A, D y G. Okay.
para los diferentes valores de A, qué voltaje se registra en el nodo D y en el nodo G. Esos nodos corresponden el A la entrada del amplificador inversor, el nodo D, que es el punto medio entre los dos amplificadores, y el nodo G en la salida del amplificador no inversor. Colocamos entonces unos multímetros en esos puntos. Ok, el nodo G ya cuenta con un multímetro y el nodo A está conectado a la salida del amplificador de ganancia unitaria. Entonces, aquí ya tenemos ese multímetro localizado. Empezamos a variar el potenciómetro para ver en el voltaje del nodo A el voltaje que nos piden en la tabla. Entonces iniciamos la simulación y empezamos a variar el potenciómetro para que nos dé un valor de 0.4 volts en la entrada del amplificador inversor. Ok, ese sería el valor más cercano, 393 milivolts. Y entonces tenemos que en el nodo D el multímetro mide menos 3.9 volts. Mientras que en el nodo G, que es en la salida del circuito, se mide un valor de menos 7.8 volts. Ok, ahora para un valor de 0.2 volts en el voltaje de entrada del circuito, ¿qué valores se registran en D y G? Que 196 milivolts es lo más cercano a los 0.2 volts, y vemos que en el nodo D tenemos menos 1.9 volts. Y en el nodo G menos 3.9. Ahora para 0.1 volts. En el nodo D medimos menos 980 milivolts, que es casi un volt. Y en el nodo G tenemos menos 1.9 volts. Así iremos variando el potenciómetro hasta obtener el valor que nos pide la tabla, el valor correspondiente al voltaje de entrada en el circuito, y tomando en cuenta el signo ya sea positivo o negativo que nos indique la tabla. Después de hacer las mediciones y tabularlas, estos son los resultados que obtenemos para el nodo D y el nodo G. En base a estos resultados podemos hacer una operación que corresponde al cálculo de la ganancia
para cada uno de los amplificadores. Como el voltaje en el punto A es la entrada a este amplificador y el voltaje en el punto D es la salida en este mismo, podemos hacer el cálculo de su ganancia. Estos son los resultados y vemos que más o menos está alrededor de -10. ¿Qué significa? Que el voltaje de entrada es multiplicado 10 veces. Y el signo negativo nos da referencia de que ese voltaje se ha invertido. Cuando la señal entra como positivo, sale con signo negativo, y cuando entra con signo negativo, sale con signo positivo. El mismo cálculo se puede hacer para el segundo amplificador. Como ya tenemos el voltaje de entrada, que es el mismo voltaje que el de salida en el primer amplificador, lo dividimos entre el voltaje de salida, que es en el nodo G. Obtenemos que esa ganancia de voltaje ronda alrededor de 2 veces. Entonces este número significa que el voltaje de entrada que tiene este amplificador es multiplicado por 2. Y como es positivo, eso nos indica que el amplificador no invierte la señal. Ahora pasamos al siguiente punto. Se nos pide que usemos un generador de señales que esté conectado en el punto A. Entonces habrá que desconectar los dos circuitos y que esa señal esté calibrada con un voltaje de 1 volt de pico a pico y 2 kHz de frecuencia. Esto será para medir con el osciloscopio los mismos puntos que la sección anterior, solamente que ahora le aplicaremos voltaje alterno. Mediremos el voltaje en A, el voltaje en D y el voltaje en G. Desconectamos entonces los circuitos y ubicamos el generador de señales. En el canal A lo pondremos entonces en el punto de entrada de la señal. En el canal B lo conectamos al punto D. Y por último el C en la salida del segundo amplificador, que es en el nodo G. Calibramos el generador de señales, 2 kHz, 0.5 volts para que la salida sea 1 volt de pico a pico. Iniciamos el simulador y vemos la salida en el osciloscopio. Habrá que ajustar la escala, ponerlo en corriente alterna, ajustamos la escala del canal A en 5 volts por división. Se encuentran todas las señales, pero la señal en el canal A, que es la entrada en el circuito inversor, que le tenemos de color verde, pues casi no se distingue, es muy baja. Ahorita la ajustamos, pero en este punto todos están con la misma escala y se puede ver la proporción en cada una de las señales. El azul corresponde a la señal de salida, la señal roja en el punto medio, que es en el nodo D, y la verde, que casi no se nota, corresponde a la de entrada. Pasamos a comprobar si de pico a pico tiene un voltaje de
de un volt. En este renglón aquí tenemos la diferencia entre los marcadores T2 y T1 en el canal A y nos marcan 997 milivolts, que casi es un volt. Entonces así comprobamos que de pico a pico tiene un volt. Ok, entonces para el reporte la amplitud que tenemos en el nodo A corresponde entonces a 0.5 volt. Ok, para el nodo B, que es la señal roja, que está conectada en el canal B, tenemos 4.9 volts. Por último, en la salida del segundo amplificador, que es la señal azul, tenemos 9.96 volts, casi los 10. Muy bien, esos datos corresponderían al punto número 5 en el reporte. Ahora, sobre la utilidad de un amplificador con ganancia unitaria. Se puede decir que, bueno, este tipo de amplificadores tienen una alta impedancia de entrada, por lo que no demandan mucha corriente de la alimentación y además en la retroalimentación no extraen mucha corriente del circuito que esté conectado. Esta característica pues permite, por ejemplo, aislar o proteger un circuito de los efectos de la corriente. Ahora, sobre el amplificador inversor, en el punto número 4 calculamos que su ganancia fue de aproximadamente menos 10. Esto con las mediciones del voltaje en el nodo A y el voltaje en D, que fueron estos puntos. Voltaje en A y voltaje en D. Y su valor teórico usando la fórmula que involucra a las resistencias, el valor que obtenemos es de menos 10. Comparando las mediciones y el resultado que obtuvimos de la fórmula, pues son valores muy cercanos. En el caso del amplificador no inversor, que corresponde a la segunda etapa en este circuito, el valor teórico que obtenemos utilizando la fórmula que involucra a las resistencias es de 2. Y comparando ese resultado con lo que obtuvimos en el punto número 4, pues vemos que son valores muy cercanos. Los resultados anteriores se hicieron usando corriente directa, pero en el paso 5 usamos corriente alterna. Los valores que medimos fueron estos, y utilizándolos para calcular la ganancia, vemos que para el caso del amplificador inversor obtenemos 9.8, en el no inversor 2.03, que son valores muy similares en cuanto a magnitud a los que obtuvimos en la tabla y a los que obtuvimos de manera teórica. En estos, claro, no se incluye el signo. Y ahora, si usamos esas mediciones de corriente alterna, el voltaje en el nodo A y el voltaje en el nodo G, se puede calcular una ganancia global. La ganancia global pues se refiere a la multiplicación de voltaje desde el nodo A hasta el nodo G, y ese valor obtenido es de 19.92.
que viéndolo desde el circuito, en este punto hasta el nodo D la ganancia se multiplica por 10 y desde el nodo D hasta el nodo G se multiplica por 2. Esas 10 veces se multiplica por 2 quedando en 20 y pues es el valor que se calcula de manera global. Y en este punto se nos indica determinar la ganancia de voltaje en CD, pero estos valores ya fueron calculados de manera teórica y también en las mediciones de corriente directa. Tal vez se refiera a este amplificador, pero en esta tabla hicimos ese cálculo con valores de corriente directa y obtuvimos que su ganancia es alrededor de 1. La ganancia de este amplificador no inversor, que funciona como seguidor de voltaje. Para este reporte, estos serían todos los puntos a incluir en la práctica.